Hola, buenos días. El día de hoy estamos terminando el curso de Sistemas Operativos 2. Mm, Como puntos finales del curso, veremos las últimas dos arquitecturas o los últimos dos paradigmas de un sistema distribuido. Entonces, estos paradigmas son los sistemas distribuidos basados en la web y los sistemas distribuidos basados en coordinación. Vamos a empezar hablando de los sistemas distribuidos basados en la web. Y sobre ello, pues podemos ver que, como bien dice acá, muchos sistemas basados en la web están organizados como arquitecturas cliente-servidor relativamente simples. Entonces, la parte principal de un sitio web está conformada por un proceso que tiene acceso a, a documentación, que tiene acceso a archivos locales, como dice ahí, a un sistema de archivos local que guarda documentos. El, el modo más simple de referirse a un documento es por medio de una referencia llamada localizador uniforme de recursos o URL. Entonces, lo que hace el URL es proporcionar documentos. Es su principal función, es recibir una solicitud del cliente, acceder a al sistema de archivos y brindar el documento solicitado. Hay dos arquitecturas dentro de los sistemas basados en la web. Y estos son, ¿verdad?, los sistemas tradicionales, ¿verdad?, basados en la web, y los servicios web. Dentro de los sistemas tradicionales basados en la web, vemos que, como ya se especificó, que como se mencionó en la diapositiva pasada, ¿verdad?, el URL, ¿verdad?, especifica, ¿verdad?, la localización de un documento, ¿verdad? A menudo ese documento, a menudo ese documento incluye un nombre DNS del servidor asociado, ¿verdad?, junto con el nombre del archivo, mediante el cual el servidor puede buscar el documento en su sistema de archivo local, ¿verdad? Además, una URL especifica el protocolo a nivel de aplicación para transferir el documento a través de la red. Entonces, ¿qué significa esto? El primero, una URL puede ser, por ejemplo, umg.edu.gt. Eso es la dirección del servidor. Entonces, por lo general, esta tenemos aquí, por ejemplo, facultades,
Y dentro de las facultades, ingeniería física, tres facultades, física, ¿verdad? La Facultad de Ingeniería en Sistemas. Luego acá tenemos el archivo como tal, que para, vamos a poner el que siempre está y que está de forma implícita, index.html. Y aparte de eso, también una URL también especifica el protocolo a nivel de aplicación para transferir el documento. Entonces el protocolo a nivel de, de, de documento, bien, por ejemplo, el HTTPS podría ser mail, ¿verdad? Podría ser FTP. Esos son los protocolos a nivel de aplicación. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la organización total de un sitio web tradicional. Aquí vemos que la máquina cliente, el navegador de la máquina cliente, envía una solicitud. O sea, la máquina cliente envía una solicitud de documento HTTP que el servidor obtiene, ¿no? Luego, el servidor web, o sea, obtiene un documento de archivo local y envía la respuesta a la máquina cliente. Esa es la forma tradicional, no funciona. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, es que para la web toda la información llega en forma de un documento, en forma de un archivo. Entonces aquí es fundamental, ¿verdad?, que virtualmente toda la información llegue en forma de un documento. Y ese documento tiene que tomarse, aquí tiene que utilizarse en su sentido más amplio. No solo puede ser texto simple, ¿verdad? No pueden ser también audio, video, animaciones, imágenes, etcétera. Los, los documentos tradicionales en la web es el HTML, que ya sabemos, ¿verdad?, que es el Hypertext Markup Language. El XML, ¿verdad?, es el Extended Markup Language. Y el MIME, o MIME, ¿verdad?, que sería en inglés, ¿verdad?, es Multipurpose Internet Mail Exchange. Estos protocolos MIME fue creado originalmente como para especificar a través de la web cuál era el archivo que se iba a enviar por correo. Sin embargo, ahora estos MIME se habla de los tipos, ¿verdad?, los tipos MIME o MIME, ¿verdad? Ese tipo de archivo, ¿verdad?, podemos ver que son varios y que pueden ser imágenes, videos, puede ser audio, puede ser texto, puede ser una aplicación. Son
ese tipo, ¿verdad?, de archivos ya no solo se utiliza para los el envío de correos, sino que también ahora se utiliza en la web. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que los eh, de 6 tipos mining de nivel superior y algunos subtipos comunes, ¿verdad? Entonces, lo principal es texto, ¿verdad?, que es texto común, texto sin formato, texto que incluye comandos de marcado HTML, texto que incluye comandos de marcado XML, las imágenes, ¿verdad?, que es el GIF y JPG, y esos subtipos son solo un ejemplo, ¿verdad?, porque hay varios, ¿verdad? Eh, También audio, ¿verdad?, que tenemos básicos, ¿verdad?, es audio PCM de 8 bits muestreado a 8000 Hz, ¿verdad? Tonos, ¿verdad?, un tono audible específico, ¿verdad? MPG o apuntadores, ¿verdad? Eso es una representación de un dispositivo apuntado para presentaciones, ¿verdad? Aplicación es solo flujo de octetos, ¿verdad?, solo flujo de bytes, ¿verdad?, o PostScripts, PDF, multipartes, ¿verdad?, combinadas y paralelas, etc. Algo que se me olvidaba aquí es mencionar que muchos subtipos, ¿no?, son experimentales. Eso quiere decir que utilizan un formato especial que requiere su propia aplicación del lado del usuario. En la práctica, es el servidor web el que la proporcionará o como un programa aparte que funcionará al lado, pero que funcionará de forma paralela. Entonces, una de las primeras mejoras de la arquitectura básica fue soportar la interacción de un usuario por medio de la interfaz de compuerta común o CGI o CGI. Las CGI, la CGI, ¿verdad?, define una forma estándar mediante la cual un servidor web es capaz de ejecutar un programa tomando los datos de un usuario como entrada. Entonces, en general, ¿verdad?, los datos de usuario provienen de una forma HTML, ¿verdad?, o sea, de un formato, ¿verdad?, de un formato HTML. Esa entrada, ¿verdad?, especifica el programa a ser ejecutado del lado del servidor, junto con los valores de parámetro establecidos por el usuario, ¿verdad? Una vez completado el formato, el nombre del programa y los valores de parámetros reunidos son enviados al servidor como se muestra en la figura que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el servidor web obtiene una solicitud, ¿verdad? Luego, el proceso comienza a buscar el documento. Y eso es dentro del programa del proceso CGI. El programa CGI tiene interacción con la base de datos, y es una interacción bidireccional. Por último, ¿verdad?, el, el documento, por último, el documento ya se crea en HTML. Se crea un documento en HTML que es enviado al servidor, al manejador de solicitudes HTTP, y ese manejador de solicitudes HTTP regresa el resultado.
La otra arquitectura, ¿verdad? Son los servicios web. Y un servicio web, como pueden leer acá, no es nada más que un servicio tradicional. Por ejemplo, un servicio de asignación de nombres, un servicio de reporte meteorológico, un proveedor electrónico, etcétera. Pues que se pone, ¿verdad? Es un servicio eh, tradicional que se pone a disposición de todo el mundo en Internet. Lo que hace especial al servicio web es como una que se apega a un conjunto de estándares que le permite ser descubierto y accesado a través de la red, ¿verdad? Por aplicaciones que también se apegan a estos estándares. Entonces, lo que dice ahí es que los servicios web, eh, más que un servicio, es un protocolo. Entonces, eh, estos servicios, ¿verdad? Bueno, y esos estándares, perdón, o esos protocolos son los que conforman el núcleo de la arquitectura de los servicios web. Un, los servicios, un componente importante, ¿ok? Un componente importante en la arquitectura de servicios web está formado por un servicio de directorio, ¿ok? Y es un servicio de directorio que guarda las descripciones de todos los servicios. Entonces, eh, hablando ya de forma individual, ¿verdad? Cada servicio se adhiere, ¿verdad?, al estándar que vemos acá, que es descripción, descubrimiento e integración universales, o UDDI. Y como su nombre lo indica, ¿verdad?, el UDDI prescribe el plan general de una base de datos que contiene las descripciones del servicio que permitirán a los clientes buscar los servicios pertinentes. Entonces, los servicios se describen eh, por medio de un lenguaje, que es el lenguaje de definición de servicios web, o WSDL. Ese lenguaje, ¿verdad?, es un lenguaje formal muy parecido a los lenguajes de definición de interfaz utilizadas para atender, para ejecutar, para soportar la comunicación basada en RPC. Una descripción del WSDL contiene definiciones precisas de las interfaces provistas para un servicio. Eso quiere decir la especificación de un procedimiento, tipos de datos, localización de servicios, etc., ¿no? Un aspecto importante en la descripción de un WSDL es que permite ser transformado únicamente en resguardos del lado del cliente y en resguardos del lado del servidor, ¿verdad? Entonces, como en la... Entonces, el, un elemento central de un servicio web es la especificación de cómo ocurre la comunicación. Con esta finalidad se utiliza el protocolo de acceso a un objeto simple, o SWAP, el cual es en esencia una estructura donde una gran parte de la comunicación entre dos procesos puede ser estandarizada. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que la máquina del cliente busca un servicio.
Entonces, el servicio de directorio UDDI a través del lenguaje WSDL eh, genera un resguardo del lado del cliente, ¿verdad? Genera un resguardo a partir de una descripción WSDL, ¿verdad? Del lado del cliente. Ahora ya por swap, ¿verdad? Por swap, como ven ahí, por el protocolo de acceso a un objeto simple, se establece una conexión con la máquina con el servidor. Entonces, aquí la, la computadora, ¿verdad? El, genera una, genera un resguardo a partir de la descripción del lado del servidor. Entonces, ya luego esa, la aplicación, ¿verdad? Cuando ya recibe el resguardo, ¿verdad? De la descripción, ¿verdad? Entonces, la aplicación de servicios, ya eh, la aplicación del servidor ya envía el, eh, el, el servicio de publicación que a través de un descriptor de servicio WSD se genera un resguardo a partir de ese protocolo y en la máquina cliente. Eso ya lo puede acceder y visualizar el cliente. Ahora, los procesos, ¿verdad? Aquí podemos ver que en la web los procesos están diseñados, ¿verdad? Para manejar solicitudes HTTP, ¿verdad? Entonces, Apache, eh, el servidor Apache, el servidor web Apache, es un ejemplo canónico, ¿verdad? Entonces, Apache ha demostrado, ¿verdad? Ser un vehículo versátil para manejar servicios basados en HTTP. Pero además de eso, también se puede ampliar para que satisfaga ciertas necesidades específicas, tales como la replicación. Con la comunicación, ¿verdad? La web opera a través de Internet. Pero como la web opera a través de Internet, se presta mucha atención a mejorar el desempeño mediante el almacenamiento en memoria caché y la replicación. Se han desarrollado técnicas más o menos estandarizadas para el almacenamiento en caché del lado del cliente, pero cuando se trata de replicación se han logrado avances más, más considerables, ¿verdad? Entonces, eh, aquí estamos hablando también de replicación. Entonces, cuando la replicación de las aplicaciones web está en riesgo, resulta que diferentes soluciones tienen que consistir para lograr un desempeño óptimo. Luego aquí tenemos la tolerancia a fallas. Entonces, tanto la tolerancia a fallas como la seguridad en general se maneja por medio de técnicas estándar, ¿verdad? Que se han aplicado desde hace tiempo y que son eh, las que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, con esto eh, terminamos la primera parte de los contenidos del día de hoy y vamos a hablar en el siguiente video, vamos a hablar de los sistemas basados en coordinación.